El continente europeo ha sido el hogar de numerosos pueblos a lo largo de la historia de la humanidad, con los primeros habitantes formando tribus ya durante la prehistoria. La fusión de tribus de diferentes regiones de Europa dio lugar a muchos pueblos que compartían lazos genéticos, idiomas y una cultura común, con muchas similitudes religiosas y sociales. Estas tribus tenían nombres distintos, pero los antiguos autores grecorromanos las llamaron celtas. En el video de hoy hablaré sobre los celtas, un pueblo guerrero con una rica cultura, cuyos líderes desafiaron al poderoso ejército romano. El origen de los celtas se remonta a la última edad de hielo, surgiendo de las tribus de cazadores y recolectores que se dispersaron por Europa tras el deshielo de la capa glaciar. Entre los pueblos más conocidos que compartían la cultura celta, podemos mencionar a los galos, bretones, belgas y los antiguos irlandeses. Los bretones eran las tribus celtas que migraron a Gran Bretaña, donde hoy se encuentran Inglaterra, Escocia y Gales. Por otro lado, los galos y belgas eran los pueblos celtas que habitaban la región de la Galia, un territorio que hoy comprende Francia, Bélgica y parte de Italia. La cultura celta comenzó a desarrollarse alrededor del año 800 a.C., con el establecimiento de nuevas rutas comerciales entre las tribus y otros pueblos europeos, como los griegos, que llamaban a los celtas Keltoe, y mantenían un comercio muy activo con ellos. Las rutas comerciales celtas eran increíblemente extensas, habiéndose encontrado tejidos de seda provenientes de China en algunas tumbas de nobles celtas. Durante la Edad del Hierro, los celtas expandieron sus territorios y, en el año 400 a.C., invadieron el sur de Europa, donde hoy se encuentra Suiza. Ya en 390 a.C., invadieron la península itálica y saquearon Roma. Esto dejó una marca en la historia y en el orgullo romano, que a partir de este momento desarrolló un gran odio hacia los pueblos a los que llamaban bárbaros. En la época en que Roma inició sus campañas para conquistar nuevos territorios, había alrededor de 44 tribus celtas dispersas por Europa, cada una con sus propias particularidades en los modos de vida y combate. Los celtas desarrollaron un estilo de alfabeto conocido como Ogham, el alfabeto de los árboles. El origen del alfabeto es incierto y se sospecha que proviene de Gran Bretaña. Por su parte, Julio César comentó que los celtas de las tribus de los helvecios también utilizaban el alfabeto griego. Como este tipo de escritura variaba bastante, no todos los pueblos celtas la utilizaban de la misma manera, lo que generaba cierta confusión en los registros históricos. La agricultura formaba parte de la base de la sociedad celta. Cultivaban trigo, cebada, frijoles y guisantes, además de criar rebaños de cabras, ovejas y bovinos. Estos productos posibilitaban todo su comercio. Roma, por ejemplo, importaba granos de diversas tribus celtas. El estilo de arte desarrollado por los celtas es increíblemente rico y complejo, con influencias de diversos pueblos, como los griegos y etruscos, pero aún así conservando características propias. Utilizando dibujos geométricos y figuras en espiral, los celtas creaban hermosas imágenes de animales y objetos sagrados. Este tipo de arte se llama nudo celta, y más tarde influiría en el arte del período medieval. Los celtas eran muy hábiles y trabajaban metales como bronce, plata y oro. Fabricaban utensilios para bebidas, piezas decorativas y joyas de los más diversos tipos. Un adorno muy apreciado por los celtas era el torques, una especie de collar generalmente usado por los hombres, siendo los más valiosos los fabricados completamente en oro. Los celtas poseían una cultura guerrera y orgullosa, en la que siempre buscaban exaltar la valentía y la virtud en la batalla. Con este fin, producían armas y piezas de armadura que servían como trofeos de guerra u objetos decorativos. Muchos objetos fueron encontrados en excavaciones arqueológicas, como escudos de bronce adornados con piedras semipreciosas, cascos de bronce decorados con figuras de animales e incluso cascos de oro ricamente detallados. Muchos jefes tribales usaban cuernos, crines de caballo y plumas de pájaro para adornar sus cascos.
garantizando una apariencia variada y amenazante. Las mujeres en la sociedad celta tenían un papel destacado, gozando de una independencia poco común en los pueblos de esa época, con el derecho a poseer tierras, ganado y riqueza personal. En la mayoría de los casos, también elegían con quién se casarían, y si el matrimonio no era adecuado para ellas, tenían derecho al divorcio sin sufrir juicios. Algunas mujeres también aprendían a luchar si así lo deseaban, lo cual era muy importante para su propia protección y para la protección de su hogar y sus hijos, especialmente cuando los hombres pasaban mucho tiempo fuera, cazando o guerreando. Tampoco era raro que las mujeres participaran directamente en la guerra, especialmente cuando todo su clan o aldea estaba en peligro. Una mujer que se destacó entre todas estas guerreras celtas fue Boudica, de la tribu de los Icenos, que habitaba Gran Bretaña. Tras la muerte de su marido en una batalla contra los romanos, Boudica y sus hijas fueron hechas prisioneras, violadas y humilladas por los romanos. Ella juró venganza y, reuniendo otras tribus celtas, devastó 2 colonias romanas, matando a todos los ciudadanos. Una de estas colonias se llamaba Londinium, donde hoy se encuentra la ciudad de Londres. En la víspera de las batallas, los celtas solían pintarse el cabello de blanco y hacerse pinturas y tatuajes azules en sus cuerpos. Estas pinturas podían representar animales o espíritus sagrados, y también eran una manera de invocar la fuerza y el coraje durante la lucha. Los celtas solían utilizar carros de guerra durante las batallas, generalmente con un guerrero conduciendo el vehículo y otro arrojando dardos. Los carros eran tan valorados que muchos nobles eran enterrados junto con las ruedas o incluso el vehículo completo. Otros tipos de guerreros luchaban completamente desnudos, lanzándose al combate con gran furia y aterrorizando al enemigo con la demostración de que no necesitaban protección para luchar. Sobre la apariencia de los guerreros celtas, el historiador romano Diodoro Sículo escribió: "Su aspecto es aterrador, son altos de estatura, con músculos fuertes sobre la piel blanca. Tienen el cabello rubio, sin embargo, no es un rubio natural, lo decoloran y lo peinan hacia atrás. Los celtas parecen demonios de madera, con su cabello grueso y despeinado como crines de caballo". La ciudad más antigua de Francia se llama Marsella, y durante la Edad del Hierro estaba habitada por una colonia griega. Muchos celtas visitaban Marsella para aprender filosofía y aprender a leer y escribir con los griegos. En su religión, los celtas creían en una gran variedad de dioses y seres espirituales, al igual que la mayoría de las religiones. Los celtas también tenían sus líderes y representantes religiosos. Estos eran llamados druidas. Los misteriosos druidas formaban una casta de sacerdotes, y su función exacta en la sociedad celta sigue siendo tema de debate entre los estudiosos, siendo vistos por algunos historiadores como consejeros espirituales, y no necesariamente líderes cultistas. Su principal símbolo era el roble, lo que explica el significado de la palabra druida, que significa raíz de roble, haciendo referencia a un conocimiento ancestral arraigado en la tierra. El roble era un árbol muy importante en la religión celta, y los druidas realizaban diversos rituales alrededor de él o cerca de estos árboles, además de recoger ramas de muérdago para hacer pociones, utilizando pequeñas hoces de bronce o hierro. Los druidas parecen haber sido un grupo independiente en la sociedad celta, no perteneciendo a ningún reino o tribu específica, y a veces su influencia podía prevalecer por encima de la del rey. Si un grupo de druidas votaba en contra de la decisión de un rey, este estaba obligado a aceptar la decisión de los sacerdotes. Los druidas se vestían de blanco o gris claro, y aparentemente vivían apartados de los pueblos y ciudades, prefiriendo vivir en pequeños grupos o incluso solos en el bosque. A pesar de que la imagen de los druidas está asociada con ancianos de largas barbas, existían druidas mujeres, también llamadas druidesas. Existen algunas evidencias de que los druidas realizaban sacrificios de animales e incluso de seres humanos.
Durante sus campañas, el general romano Julio César tuvo la oportunidad de presenciar uno de estos rituales, el cual describió como macabro y conocido como el hombre divino. En este ritual se construía una gran efigie con forma de hombre, y en ella se prisionaban hombres y mujeres acusados de crímenes o prisioneros de guerra. En algunos casos, incluso personas inocentes eran utilizadas. La efigie luego era quemada, con los prisioneros siendo quemados vivos en honor al dios Taranis. Aunque Julio César escribió sobre esto, no se han encontrado vestigios arqueológicos de este ritual. Por otro lado, Julio César no tenía fama de ser un mentiroso ni de inventar historias. Los druidas fueron figuras clave en la resistencia de los celtas contra Roma y más tarde contra la imposición del cristianismo en Europa. Por esta razón, los druidas fueron considerados una seria amenaza, perseguidos y ejecutados, hasta casi su completa desaparición. Los celtas no construían templos, pero sí construían muchos círculos de piedra. Algunos de ellos tenían enormes piedras con inscripciones Ogam. Estos círculos de piedra no eran exactamente lugares religiosos, sino que se utilizaban principalmente como observatorios estelares. Contrario a lo que muchos creen, el famoso Stonehenge, ubicado en el condado de Wiltshire, en Inglaterra, no es de origen celta, siendo datado del inicio de la Edad del Bronce. Sin embargo, pudo haber servido de modelo para que los celtas crearan sus propios círculos de piedra, y se sabe que los druidas conducían reuniones y rituales en Stonehenge. Desafortunadamente, gran parte de la cultura celta se ha perdido con el tiempo. Su música, poemas y prácticas religiosas nos han llegado de manera muy fragmentada. Sin embargo, el periodo más turbulento del pueblo celta permanece bien registrado en la historia, el periodo en el que los celtas lucharon contra Roma. Los celtas eran un pueblo guerrero de origen ancestral que consideraba la guerra como una actividad esencial en sus vidas. Muchas tribus tenían rencores y disputas entre sí, y no era raro que libraran batallas sangrientas para decidir quién tenía razón. Algunos de estos conflictos eran tan antiguos que muchas tribus luchaban por cosas que habían ocurrido generaciones atrás. Esta característica combativa e impetuosa de los celtas era su mayor fortaleza y, lamentablemente para ellos, también fue su mayor debilidad. Los celtas no solían dejar registros escritos sobre su propia historia, y mucho de lo que sabemos sobre ellos proviene de relatos griegos y romanos. Uno de los principales relatos proviene del general romano Julio César, quien alrededor del año 50 a.C. compiló un diario de sus experiencias militares tras 7 años de campañas en la Galia. El diario escrito por César fue titulado Commentari de Bello Gallico, que puede traducirse como Comentarios sobre la Guerra de las Galias, y fue escrito en latín. Julio César deseaba anexar los territorios de la Galia al dominio romano, lo que también le permitiría elevar su propio estatus social en Roma. Sin embargo, la Galia era un territorio vasto y salvaje, sin caminos ni puentes, y lleno de tribus celtas hostiles. Entre las principales tribus estaban los eduos, los alóbroges, los andécavos, los belgas y muchos otros, formando una red de tribus numerosas compuestas por guerreros feroces. Los romanos siempre fueron muy atentos a las debilidades militares y políticas de otros pueblos. César supo aprovecharse de esta inestabilidad entre las tribus y comenzó su campaña aliándose con la tribu de los eduos. Los eduos vivían en la región de Borgoña, en la actual Francia, y se sentían amenazados por las tribus de los helvecios y arvenos. Los helvecios, junto con las tribus de los boios y tulingios, habían iniciado una gran migración, saliendo de Suiza y atacando aldeas que pertenecían a los eduos. Cuando César ofreció sus legiones para ayudar a contener a los helvecios, el líder de los eduos, llamado Mijorben, se mostró muy satisfecho y aceptó sin mucha oposición la ayuda romana. La batalla que siguió fue conocida como la Batalla de Bibracte. A pesar de que los romanos estaban en menor número, su superioridad táctica y sus formaciones disciplinadas fueron capaces de repeler a los celtas que atacaban con una furia implacable.
Finalmente, el ejército romano, que estaba en terreno más elevado, logró imponerse sobre los celtas y al enviar a la caballería para rodear la batalla, consiguieron atacar la retaguardia celta, donde se encontraban los suministros, obligándolos a rendirse. Después de la batalla, muchos celtas fueron perdonados y liberados, con la condición de que regresaran a sus tierras cerca del río Rin, donde debían defender las fronteras contra los invasores de las tribus germánicas. Algún tiempo después, César y sus legiones ayudaron a repeler a los germánicos. De esta forma, los romanos lograron lo que buscaban: tener acceso libre al territorio galo. Mijorben, el rey de los Eduos, añadió alrededor de 3.000 caballeros celtas al ejército romano, alimentando la fuerza y la confianza de la legión de Julio César. Muchas batallas se libraron en los 6 años siguientes, y algunas tribus siguieron el ejemplo de los Eduos, aliándose con el ejército romano. Estas tribus siempre eran seducidas por promesas de riqueza y comercio con Roma, al mismo tiempo que aprovechaban la oportunidad de acabar con tribus enemigas y resolver antiguas rencillas de sangre. A pesar de su valentía en la batalla, los celtas no formaban un ejército disciplinado. Sus guerreros luchaban de manera individual, confiando en su fuerza, agilidad y ferocidad para atacar a los enemigos. Como esto no estaba funcionando, comenzaron a usar tácticas de guerrilla, atacando las legiones por sorpresa durante la marcha o por la noche. Aún así, el avance de Roma era implacable. Pasó un tiempo hasta que los reyes de las tribus restantes se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. Pronto, las promesas se convirtieron en amenazas. Los celtas se encontraron atrapados en una telaraña, tejida con sus propias ambiciones. Alrededor del año 53 a.C., los celtas belgas, de la tribu de los Eburones, se rebelaron contra las exigencias de Roma, que necesitaba alimentar a sus legiones y para ello querían la cosecha de los Eburones. El rey de los Eburones se llamaba Ambiorix. Él incitó a sus guerreros a levantar sus armas contra los opresores, formando la llamada Rebelión de Ambiorix. Para contener esta rebelión, César envió a los comandantes Quinto Titurio Sabino y Lucio Aurunculeio Cota al mando de la 14ª Legión Gemela, un destacamento de alrededor de 7.500 hombres. Pero para sorpresa de los romanos, los celtas belgas habían reclutado un número asombroso de guerreros. No se sabe el número exacto, pero se especula que fueran alrededor de 4 celtas por cada soldado romano. Los romanos fueron atacados por sorpresa durante la marcha, en una región conocida como Aduatuca, con las fuerzas de Ambiorix surgiendo desde 2 direcciones diferentes. El resultado fue una masacre. Casi todos los soldados romanos fueron muertos, incluidos los 2 comandantes enviados por César. Este evento fue llamado la Masacre de Aduatuca. Los pocos sobrevivientes relataron el terror que presenciaron, y Julio César escribió en su diario que, de todos los galos, los belgas eran los más valientes. La revuelta llegó a su fin con la llegada de César y sus 50.000 soldados. Prácticamente todas las tribus celto-belgas fueron masacradas, con sus aldeas y cultivos saqueados y quemados. Ambiorix y algunos de sus hombres lograron cruzar el río Rin y huir hacia Germania, pero nunca más fueron vistos. La revuelta de Ambiorix despertó una especie de sentimiento nacionalista entre los celtas. Muchas tribus comenzaron a dejar de lado sus diferencias y unirse contra la opresión romana. Gran parte de esta nueva resistencia fue organizada por los druidas. La unión de las tribus en la Galia siempre fue algo temido por los romanos, y en este punto, eso estaba ocurriendo, y un joven príncipe asumiría la responsabilidad de luchar por la libertad de su pueblo. Vercingetorix fue un príncipe hijo de celtillos, el rey de los arvernos, y su nombre significa el jefe de los grandes guerreros. Los arvernos eran una de las tribus celtas más ricas y desarrolladas. Gran parte de esa riqueza provenía de su alianza con Roma. El propio Vercingetorix sirvió en el ejército de César, donde aprendió a hablar latín y estudió las tácticas romanas de batalla. Tras la muerte de su padre,
Vercingetorix fue expulsado de su ciudad natal en una conspiración política para evitar que asumiera el trono. A pesar de esto, partió reclutando a todos los que aceptaran luchar por él, fueran campesinos o incluso ladrones y vagabundos. Vercingetorix, ya con cierta fama, regresó a su antigua ciudad y recuperó su derecho al trono. Con su estatus recuperado, comenzó a enviar emisarios a los jefes de otras tribus, pidiendo ayuda para combatir a Roma. Tras establecer algunas alianzas, Vercingetorix y sus comandantes empezaron a entrenar a los celtas en la disciplina romana. Crearon un ejército organizado como nunca se había visto antes en esas tierras. Vercingetorix sabía que su mayor ventaja contra las legiones sería su numerosa y organizada caballería. Cuando Julio César se enteró de que se estaba formando este ejército, organizó una expedición militar para combatir a los rebeldes celtas. Los romanos recorrieron toda la Galia, exigiendo lealtad de varios líderes celtas. Esta exigencia se hacía a base de promesas y amenazas, lo que llevó a muchos jefes tribales a no enviar apoyo a Vercingetorix. Se libraron batallas, principalmente entre la caballería romana y celta, con los romanos ganando en casi todas las ocasiones. Vercingetorix se vio obligada a retroceder, pero en su huida por el territorio galo decidió emplear la estrategia de la tierra arrasada. Una estrategia que consistía en quemar aldeas, ciudades y cultivos con la intención de no dejar nada atrás que el ejército enemigo pudiera aprovechar. Tras perder la ciudad de Bourges, Vercingetorix se vio obligado a huir con el resto de sus tropas. Con su ejército ya bastante reducido, Vercingetorix siguió enviando emisarios pidiendo apoyo militar a los jefes celtas, incluso a aquellos que ya habían jurado fidelidad a Roma. Finalmente, Vercingetorix no tuvo más opción que refugiarse en la ciudad de Alesia, que era un excelente punto defensivo, ya que fue construida en una colina. Los eventos que seguirían serían uno de los capítulos más tristes y vergonzosos de la historia celta. En septiembre del año 52 a.C., Alesia fue sitiada por Julio César. Los romanos construyeron 2 murallas de madera alrededor de la ciudad, una para mantener a Vercingetorix y sus hombres atrapados, y otra para repeler a los ejércitos celtas que venían a darle apoyo a Vercingetorix. El asedio comenzó de manera normal. Los romanos cortaron los suministros de agua y comida de la ciudad, forzando a los habitantes a pasar hambre y sed. A pesar de la muerte de muchos, los valientes celtas se negaban a admitir la derrota, con la esperanza de ser salvados por un ejército de sus compatriotas. Ese ejército realmente llegó, pero no fue capaz de derrotar ni de alejar a los romanos, que lucharon valientemente en una fuerte posición defensiva. Tras esta derrota, la moral de los que estaban dentro de la ciudad se desplomó. Al darse cuenta de que ya no había esperanza de rescate, fueron consumidos por la desesperación. Otros líderes celtas se negaron a enviar tropas para ayudar a Vercingetorix, temiendo la venganza de Roma. Sin otra opción y tratando de salvar al resto de los sobrevivientes de Alesia, Vercingetorix declaró su rendición. La rendición de Vercingetorix fue un momento icónico, representado en muchas pinturas clásicas. Según el historiador francés Augustin Thierry, Vercingetorix cabalgó con orgullo hasta el campamento romano. Se detuvo frente al poderoso general romano sin decir una palabra y arrojó sus armas con desdén a los pies de César. La valentía y dedicación de Vercingetorix en luchar por su pueblo le costó muy caro. Fue despojado y aprisionado, llevado a Roma y arrojado a una pequeña celda, donde vivió humillado durante 6 años. Después de 6 largos años, Vercingetorix fue sacado de su celda y obligado a caminar por las calles de Roma atado al carro de Julio César. Esta ceremonia se llamaba triunfo y estaba dedicada a exaltar las conquistas de los generales romanos en sus campañas en el extranjero. Tras la ceremonia, Vercingetorix fue llevado de regreso a su celda, donde fue estrangulado por soldados romanos por orden de Julio César. En el lugar donde se encontraba la ciudad de Alesia, existe una estatua en homenaje a Vercingetorix y a la resistencia del pueblo celta. La lucha de los celtas contra Roma fue mucho más que solo algunas batallas por territorios, fue una lucha por la libertad.
La rendición de Vercingetorix marcó el fin de la resistencia celta contra Roma. Sin embargo, los celtas y su cultura no dejaron de existir. Muchos aprendieron a vivir y prosperar bajo el mando de Roma. La fama de los guerreros celtas se extendió por Europa y más allá, con muchos guerreros sirviendo como mercenarios en Grecia, Egipto, Anatolia e incluso en el propio ejército romano. Con la llegada del cristianismo, la cultura celta fue desapareciendo, pero el coraje y la perseverancia de los pueblos celtas quedaron marcados en la historia.